Los 18 Invincibles malvados explicados del más débil al más poderoso. Video hecho por El Rincón de Dani. Si un solo Invincible desquiciado ya es un problema, imagina tener que lidiar con 18. Este es el caso de la guerra de los Invencibles. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Dani. Épica intro, muy épica. Me atrevo a decir que, de entre todas sus versiones, el Mark Grayson malvado más poderoso es Invencible Siniestro. Esa variante se distingue. Pero esto no era un video del más débil al más poderoso. Bueno, yo supongo que en este va a ser al revés, o sea, va a ir desde el más fuerte al más débil, en este caso Sinister Mark. Por su traje negro con amarillo, capa, guantes y viseras negras. Este chico es un completo psicópata que carece de humanidad, Tal cual. cuya brutalidad y sadismo se manifiestan en constantes arrebatos de ira y ataques verbales, lo que lo convierte en una fuerza sumamente peligrosa e impredecible, tanto que él también acabó con la vida de su propia madre. En parte, esto se debe a que en su universo la gente suele ser más malvada y agresiva de lo normal. O sea, básicamente el universo de Sinister Mark sería el equivalente del universo del Sindicato del Crimen de DC. Y de hecho, en los cómics termina cazando y comiéndose a casi todas sus variantes que sobrevivieron a la guerra tras ser desterrados por Armstrong Levy. Se desconocen los primeros años de vida de este Invincible y Con razón lo llaman Mark, aparte de Sinister Mark, Mark Cannibal. sus acciones en la Tierra. Solo sabemos que, al igual que la mayoría de sus variantes, se convirtió en un villano e incluso asesinó al Nolan de su universo. Así que ahora decidió apoyar a Libby para conquistar innumerables dimensiones. Después tenemos a Mohawk Invincible, quien lleva un atuendo negro con azul, su traje tiene mangas y mallas negras, pero carece de máscara. Lleva la cabeza casi rapada y tiene grandes ojeras. Este chico es un maníaco y sádico que disfruta causando muertes y destrucción. Sí, de hecho, entre todas las variantes, este fue la que más me cayó mal. También es inmaduro y sarcástico, a menudo burlándose de sus oponentes y aliados, pues lo vimos derrotar bastantes héroes, villanos y civiles por igual sin remordimientos. De hecho, él es una de las variantes que también se hizo malo en su realidad y ejecutó a su propia madre. Pero a pesar de su inmadurez, resulta ser el gobernador del imperio ¿En serio? de su universo, título que consiguió por pura suerte, ya que Y encima lo consiguió por pura suerte. O sea, si te soy honesto, para ser un conquistador hay que tener como cierta madurez y cierta... ocasionó una serie de eventos que terminaron matando a su propio padre y otros Viltrumitas de mayor rango. Así que ascendió sin tener que mover un solo dedo. Además, en los cómics él es el único que sobrevive al canibalismo del Invencible Siniestro, Pero esto se debe principalmente a la cobardía de este Mark. ya que se alía con él para cazar a sus variantes y comérselas. Pero al final también es atrapado y forzado a pelear contra su otro yo. Después está Viltrum Mark, quien físicamente es idéntico al original, con la diferencia de que porta el uniforme del Imperio Viltrum, lo que demuestra su total lealtad a su pueblo. Al igual que los demás, es despiadado, pues se unió a su padre para unirse a la expansión Viltrumita y gobernar la Tierra en su dimensión. Y de hecho, ahora que recuerdo, en el episodio 2 de la temporada... Ah, no, fue en el episodio 1 de la temporada 2 de Invincible. Al principio nos muestran la dimensión de la que proviene Armstrong, que en este universo Invincible también se alía con Omni-Man. Así que me pregunto, ¿por qué no lo reclutó a él? Bueno, yo supongo porque al ser el Invincible de su dimensión le tiene como cierto rencor, aunque bueno, básicamente... Bueno, Sin embargo, no sabemos cómo es su dinámica en su universo, si es el gobernador del imperio o simplemente es un soldado más. Solo sabemos que sobrevivió a la guerra de los Invencibles y posteriormente también fue devorado. de hecho, en los cómics de Invincible, este Mark se enfrentó a Spawn
el Vengador Demoníaco. O sea, este Mark tuvo el valor suficiente para enfrentarse al mismísimo Spawn. Del mismo modo, tenemos al Mark prisionero, quizás el más distinto de todos, pues viste la típica vestimenta de recluso viltrumita, tiene viseras negras y su piel está completamente quemada y venosa debido a las múltiples torturas extremas a las que fue sometido en la prisión como castigo por parte de su padre por no querer ser parte del Imperio, Dios mío. razón por la que odia a Nolan y ha jurado vengarse de él. El detalle es que su tiempo en la cárcel lo hizo aún más peligroso, malvado y despiadado, así que al llegar a la Tierra se encargó de atacar Rusia, destrozando y destruyendo edificios. Y aunque logró sobrevivir a la guerra, también fue canibalizado por Mark Siniestro. Después está Omnimark, cuyo traje es una combinación de Invincible y Omniman. Esta es una de mis variantes favoritas de Invincible, la verdad, Omnimark. Y sí, este Mark tiene como su traje como una combinación entre su traje, ya que el patrón es casi el mismo que el de su traje de Invincible, hasta tiene la máscara, solo que con los colores de Omniman y además de la capa roja. Pues lleva una máscara roja con gafas negras y una capa roja. Esta variante también se convirtió en un supervillano en su dimensión, pero a diferencia de la mayoría de sus variantes malvadas, él es sensato y maduro. Asimismo, dice odiar a Atomy. Es bastante frío, no expresa muchas emociones y es despiadado. O bien, es una versión de Mark que se viste, habla y actúa como Omniman, pero no lo hace por admiración y respeto, sino como una especie de trofeo, pues dice haber matado a su propio padre. Bueno, esto lo dicen los cómics. Y bueno, ya que es la serie el que dice haber asesinado a Omniman fue Sinister Mark. Y de hecho, una diferencia que hay entre los cómics y la serie de Invincible es que Omnimark muere, en los cómics muere por un miserable yoyo, literal. Pero en la serie, creo que supongo que debido al impacto que tuvo Omniman en la primera temporada, decidieron hacer que Omnimark fuera uno de los sobrevivientes, bueno, uno de los 8 Invincibles malvados sobrevivientes de la guerra. Peleó contra el Invincible original y sobrevivió a los Reanimen, lo que sugiere que es bastante poderoso, a pesar de que en los cómics es derrotado fácilmente por dos superhéroes y un Joy. Pero bueno. Es lo que digo, porque al parecer en la serie, además de nutrir más la historia, hacen más poderosos a los personajes, como fue en el caso de Omnimark, que lo hicieron uno de los 8 Invincibles malvados sobrevivientes de la guerra. Dark Invincible tiene casi la misma apariencia que el traje negro y azul de su contraparte original, Este es otro de mis excepto favoritos. que su rostro y cuerpo están completamente ocultos. Lleva botas negras y una máscara negra que le cubre completamente la cabeza y el rostro. A diferencia de sus variantes, él se unió a la guerra con una inquietante motivación, pues guardaba un profundo afecto por su madre fallecida, un gran cariño por su pasado y una disposición generalmente más amable. El problema es que escondía el deseo enfermizo de secuestrar a Debbie, impulsado tanto por el amor familiar como por impulsos egoístas. Dios mío, eso sí que es bastante turbio, la verdad. Una mezcla de villanía y humanidad sorprendentemente imperfecta. Invencible sin máscara luce exactamente igual que el que todos conocemos, con la diferencia de que, obviamente, no usa máscara. Obvio. Esta variante también asumió el rol de supervillano, participando con entusiasmo en la guerra de los Invencibles, con una inquietante indiferencia ante la destrucción generalizada y la pérdida de vidas que causó. Sin embargo, conserva un poco de humanidad, pues dice extrañar a su amigo William, lo que revela una naturaleza compleja y quizás contradictoria bajo su fachada de villano. Además, parece mucho más razonable y pasivo que sus compañeros, con un semblante casi melancólico, pero aún así sigue siendo una máquina de matar al igual que los demás. Por otro lado, Target Invincible lleva una máscara amarilla con gafas protectoras, traje amarillo, líneas negras en los brazos, botas azules y el símbolo Viltrumita en ambos hombros.
Este chico es un guerrero muy arrogante y engreído. Parece mucho más agresivo y estridente, a menudo gritando con furia, tanto que Sí, literalmente, porque este es como el más enojón de los 18 Invincibles, porque literalmente siempre se le ve como todo enojón, agresivo y... al considerarse superior a los demás, se burla de ellos y dice que no los tendría de esclavos en su imperio, lo que sugiere que es el líder de su propio ejército. Aunque, a diferencia de la mayoría, él sí decía extrañar su hogar, pero aún así se encargó de destruir Inglaterra él solo, invencible Y, y eso quería el más enojón de los 18. sin lentes luce casi igual a su contraparte principal, pero con algunos cambios menores, como su máscara, que no tiene gafas. Se trata de un Mark Grayson bastante sádico y amante de las peleas, que se deleita con la carnicería de la batalla y disfruta cuando sus oponentes son lo suficientemente fuertes como para contraatacar. Sí, porque cuando yo vi esta pelea en la serie, literalmente, dije, esta variante es un completo psicópata. También disfruta burlándose de sus rivales y se molesta cada vez que una pelea termina, ya que Básicamente es el guasón del grupo. expresa su frustración por lo aburrido que es. Sin embargo, justo después de ejecutar a Immortal, cree haber ganado, pero es emboscado repentinamente por Darwin II, quien lo lleva al Darwin universo 2. de las sombras, donde queda atrapado y abandonado a su suerte, ya que Darwin II logra volver tiempo después y comenta que el villano murió en la dimensión oscura. Bill Invincible es otra versión bastante distinguible, pues viste un traje azul y amarillo con mangas anchas y manos expuestas, así como una máscara que le cubre el rostro por completo y se asemeja a un velo, similar al prototipo del traje de su contraparte inicial. Es sumamente arrogante y se burla de los demás por ser más débiles que él, pero también es retratado como un luchador formidable, grosero y que se la pasa maldiciendo a cada instante. Sin embargo, Sí, y eso que de por sí en la serie igual hay personajes que dicen palabrotas, este es todos los personajes por 20. a diferencia de los anteriores, parece que él no sobrevivió a la guerra y seguramente fue ejecutado por los Reanimen de Caesar. El Invencible de pelo largo tiene la misma constitución que la mayoría de sus variantes, pero tampoco tiene máscara y en su lugar solo lleva gafas. Y claro, tiene el pelo largo. Durante la guerra luchó contra otros héroes, entre ellos Oliver y Donald, a quien cortó por la mitad, pero finalmente es derrotado y su cadáver queda en medio de un montón de escombros mientras los héroes se marchan cargando a uno de los suyos. Así que el cuerpo de esta variante también fue reutilizado por Cecil para hacerlo cyborg. Después está Bulletproof Invincible, quien viste un super traje amarillo con azul y, similar a Bulletproof, tiene placas de disco en su cintura, hombros y pecho, así como gafas con visera. Este chico demostró no ser muy listo, pues atacó la base de la Agencia de Defensa Global, donde se encontró con los Reanimen y luchó contra ellos, pero fue superado y le rompieron el cuello. CW Invincible es una variante que pasó desapercibida. Este chico lleva una chaqueta como parte de su atuendo, detalles ligeramente diferentes en el traje, colores más claros y en lugar de máscara lleva gafas. No lo vimos en acción y solo sabemos que de alguna manera murió fuera de escena, ya que su cuerpo aparece ensangrentado y destrozado en un prado, con varios cuervos picoteándolo. Mustache Invincible luce igual que el Mark Grayson original, aunque con la clara diferencia de que viste un uniforme viltrumita y tiene bigote. A diferencia de la mayoría, él es sensato y racional, aunque se termina uniendo a su padre para gobernar la Tierra. Se vuelve parte del Imperio Viltrum, le dieron su respectivo uniforme y decidió dejarse el característico bigote, pero sería derrotado por Peg Jacket, quien lucha en el espacio con él y lo deja vagando. También tenemos a Flaxian Invincible. Este chico decidió unirse a los Flaxianos, quienes constantemente atacaban la Tierra para intentar conquistarla, y ellos, al aliarse con él, le dieron la típica armadura flaxiana, junto con gafas negras y un corte de pelo más corto.
pero me atrevo a decir que era uno de los menos poderosos y menos inteligentes, ya que atacó la Agencia de Defensa Global y aunque logró destruir gran parte de las instalaciones, finalmente fue asesinado por los Renmen, equipados con emisores de alta frecuencia. Después está el Invencible con capucha, cuyo traje se asemeja mucho al del personaje principal, con su atuendo actual en negro y azul, pero con algunas diferencias distintivas, como su característica más destacada, que es la capucha que le cubre la cabeza. Y aparte, una cosa que las variantes de Invincible que tienen una variante del traje azul de Mark suelen tener un azul más claro porque el azul del traje del Mark Prime es un poco más oscuro. Llegar a la Tierra se enfrenta a Oliver, quien lo confundió con su hermano, y tras casi aniquilarlo, llegaron otros superhéroes a luchar contra él, y aparentemente murió durante la pelea, ya que nunca más volvió a ser visto. Retro Invincible también lleva el clásico traje azul y amarillo, pero con un toque más retro. Este chico es una versión despiadada y sádica de Mark Grayson, que disfrutaba de la destrucción y la muerte que causaba, aunque es más tranquilo y sereno que otras variantes. Gracias a ello logró derrotar a Robot, Monster Girl, Bulletproof y Rexplode en la base de los Teen Team. Sin embargo, la mayoría huyeron de la pelea gracias a Rex, quien se queda atrás para enfrentarse al villano. Pero al ver que nada era suficiente para detenerlo, el héroe se sacrifica convirtiendo todo su esqueleto en una bomba que mata tanto a Retro como a él. La verdad, Rexplode pasó de ser un cretino a ser un verdadero héroe. Invincible lleva un traje similar al que todos conocemos, con algunas pequeñas diferencias, como que su traje tiene una paleta de colores más clara y no lleva máscara. Light llegó al universo principal a través del portal de Angstrom junto con las otras variantes, e inmediatamente procedió a destruir todo lo que veía. Sin embargo, se desconoce su paradero después de la guerra, aunque es probable que también esté muerto. Y por último está el Invencible desconocido, sobre quien sabemos casi nada, más que su cadáver se volvió gris ya que fue incinerado por Powerplex en el día 2 de la guerra. Antes de irme, te recuerdo que ya De hecho, sí, creo que es la única variante de la que no sabemos casi nada, porque, bueno, literalmente fue vuelto polvo por Powerplex. Que la verdad, por cierto, Powerplex, la verdad es un villano con varios problemas mentales. varios videos sobre Invincible, como un top de los personajes más poderosos de dicho universo, otro sobre los Viltrumitas más poderosos que han existido, otro sobre los Guardianes del Globo originales y varios más. Puedes verlos en la playlist del final. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Saben que si les gustó, denle me gusta, compártanlos, suscríbanse. Y si quieren ver los videos, y si, bueno, quieren que reaccione a los videos de las variantes, bueno, de los personajes más poderosos de Invincible, los miembros del Imperio Viltrumita más poderosos, o el que acaba de mencionarse poco, el análisis a los miembros originales de los Guardianes del Mundo. Por lo que eso sería todo por el video de hoy. Nos veremos en el próximo video. Adiós.